Esta mañana, Señor, por la bendición de poder venir a adorarte. Gracias, Señor, porque tenemos la salud para caminar, para hablar, para levantar nuestras manos, alzar nuestra voz en gratitud, en adoración. Muchas gracias, Padre bueno. En esta mañana agradecemos esta bendición, este privilegio, Señor. Y qué bueno saber, Dios mío, que tú eres un Dios grande, maravilloso. Bendito seas, Dios de los cielos. Muchas gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos que nos ministres a través de la palabra, soberano Señor. Abrimos nuestro corazón y te pedimos, Padre, que nos hables, que nos ministre. Hermano, dígale, Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Dígale, yo necesito tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que los versículos que leamos podamos entenderlos y hables a nuestro corazón. Y que traigas a nuestra vida lo que necesitamos, porque tu palabra es verdad, es verdadero alimento para nuestra alma, Señor. Oh, muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, el tema para hoy es... ¿Estamos hablando de qué? El reino de Dios. El reino de Dios. Y estuvimos hablando en el libro de Daniel, ¿se acuerdan? En el libro de Daniel, una historia de quién? ¿De quién? Nabucodonosor. Recuerden, Nabucodonosor, rey de Asiria. Amén. ¿De Asiria? De Babilonia. De Babilonia. ¿Cierto? Vamos a leer en el capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2, versículo 31 en adelante. Bueno, Daniel y Apocalipsis están muy relacionados, ¿sí? Normalmente siempre se habla de Apocalipsis, pero Apocalipsis está relacionado no solo con Daniel, sino con todo el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, porque en Daniel tenemos las visiones que Dios le dio, los sueños que Dios le dio a personas temerosas de Dios. Nada que ver, ¿cierto? A reyes paganos prepotentes como Nabucodonosor, ¿cierto? Y Dios le dio un sueño y él le mostró, y hoy lo que vamos a ver también es eso. Entonces mire que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios le da sueños y visiones y al que quiera. O sea, Dios hace como Él quiere porque Él es el Rey. Esa es una verdad importante en el concepto de reino, del reino de Dios, del gobierno de Dios, de la soberanía de Dios. Entonces, en el capítulo 2, ¿está conmigo en el 31? 2:31. Bueno, no puse toda la historia para no alargar la cuestión, pero en el capítulo 2 resulta que Nabucodonosor tiene un sueño y se le fueron las luces y se asustó y mandó llamar a todos los intérpretes, a todos los sabios del reino para que le dijeran qué había soñado, porque se le olvidó el sueño. Se le olvidó el sueño, entonces él quería que le dijeran qué soñó y qué significaba. Y la respuesta de los sabios le dijeron, no, eso jamás ha ocurrido. ¿Cómo así? Díganos el sueño y nosotros leemos lo que significa. Dijo, pero eso de que le diga el sueño y también la interpretación, no, eso nunca ha pasado y no va a pasar, según ellos. Pero entonces el rey dijo que ustedes eran unos farsantes y que como si no podían decirle eso, entonces esperaban que él le contara algo para inventar cualquier cosa y dijo, no, si no me dicen el sueño y la interpretación, todos van a morir. Y así fue la orden y Daniel estaba entre esos, entonces
Daniel pidió que le dieran un tiempo y él se fue a orar con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos dicen amén? A clamar a Dios para que Dios tuviera misericordia, porque eran mucha gente que iba a morir, que no tenían nada que ver, incluido Daniel, Sadrach, Mesach y los que estaban ahí. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró el sueño y también la interpretación. Entonces eso es lo que ya él se presenta delante del rey aquí en el versículo 31 y ahí empieza a explicarle. ¿Va conmigo? Dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era ¿qué? Terrible. La cabeza de esta imagen era de ¿qué? Oro. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies parte de hierro y en parte de barro. Mire qué combinación de materiales ahí. Tenemos el oro, plata, bronce, hierro y barro. ¿Sí? El versículo 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido de bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo que era de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué pasó con la estatua? Fue destruida. Y la piedra que llegó se quedó ahí, se formó un gran monte. Misterio, ¿no? 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Note eso. ¿De dónde viene el poder, el gobierno? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando del reino de Dios. Y bueno, la pregunta que yo quiero hacerles: ¿el reino de Dios es eterno o es pasado o es presente o es futuro? Bueno, vamos pensando en eso en la medida que vamos leyendo, porque, bueno, sí, eterno, pero hay otros textos que muestran otra cosa. Entonces es como para que nosotros estemos mirando. Pero aquí Daniel le está diciendo que, versículo es 36, ¿no? 37. Tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Él los entregó y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces mire cómo está la visión, pero también está la explicación, ¿cierto? La cabeza de oro era el imperio en ese momento, era Babilonia, y luego vienen los otros imperios que sucedieron, porque ningún imperio es eterno, solo el de Dios. Usted, qué bueno, la única que me entendió. Todos los imperios, mire, la gran Babilonia, la gran Grecia, ¿dónde está el imperio romano? Todos los que han perseguido al pueblo de Dios han caído y la iglesia del Señor sigue adelante. ¿Sí o no? Porque Dios es el soberano, el que tiene control absoluto de todo. ¿Me ayudan que me quede? ¿Cuál versículo? 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, porque ya no es oro, sino que es ¿qué? Plata, es inferior, obvio. Y luego un tercer reino de bronce, que tampoco es, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
y lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se desmenuzará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Oiga eso. En medio de eso, después de esos reinos va a venir, Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino, será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ¿ante quién? Ante Daniel, y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que se diera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí, hermanos, tenemos una revelación. Dios le revela a Nabucodonosor y le muestra cómo va a ser los reinos. Ahora una pregunta: si Dios hace eso, ¿qué implica que Dios pueda mostrar el futuro? Amén, gloria a Dios. El reino de Dios es eterno. Pero ¿qué significa que Él pueda predecir el futuro? Que nos da una advertencia. Ajá. Si Dios muestra el futuro es porque todo está dentro de su plan. Amén. O sea, es que él es el único que puede decir qué va a pasar después, porque Él es el único que tiene el control de todo. Por eso nosotros no podemos decir qué va a pasar con este gobierno, ni con Venezuela, ni con Biden, ni nada, ¿cierto? Solo Dios lo sabe, y solo Dios lo sabe, y solo Dios se encarga de dirigir. Entonces, hermanos, a la luz de Daniel, este capítulo, y a la luz del capítulo que leímos el domingo pasado sobre cómo Dios humilló al gran rey, porque Dios le trae revelaciones, pero primero aquí se le olvidó, ¿sí? Después, en la que vimos el domingo pasado, él no se le olvidó, pero la ignoró. Y sacó pecho y dijo: ¿acaso no es esta la gran Babilonia, el gran imperio que yo levanté con mi fuerza? Y vino una voz del cielo y lo dejó loco como una bestia. ¿Por cuánto tiempo? 7 años comiendo hierba, 7 años sin el manicure. Dice que le volvieron unas garras y
una bestia. 7 años, hasta que levantó sus ojos al cielo y reconoció que él estaba ahí por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le mostró y él se levanta y dice: Dios es el único rey. Entonces mire que tenemos aquí un hombre que recibe revelaciones, pero como que sí, como que no, hasta que viene el juicio de Dios para que reconozca quién es el que manda. Amén. Entonces podemos decir que Dios siempre ha tenido el derecho propio de ser obedecido por todas las criaturas. Él como rey, como creador, tiene derecho. Como cuando un ingeniero diseña un artefacto, él tiene sus derechos de autor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él fue el que lo creó, fue su ingenio. Entonces él tiene derecho y la ley lo respalda. Y si le roban la idea, lo demandan por plagio, en fin, porque él es el autor, él es el creador. Como hijos de Dios, como creación de Dios, le debemos la obediencia. Amén, por derecho propio. Dios como soberano creador también ha tenido la omnipotencia para mantener tales derechos. O sea, no es que Dios se le van a escapar eso. No es que la humanidad en algún momento se va a rebelar y lo va a bajar allá del trono y ya no lo van a respetar como tal. ¿Me hago entender? Aunque aquí nosotros pareciéramos ver que eso pasa, pero eso es un jueguito aquí ¿cierto? Es como jugando, pero Dios tiene el poder para sostener sus derechos y para mantener el control absoluto. ¿Amén? Él lo tiene. Dios siempre ha tenido esos derechos en el cielo, que es el trono del universo. Amén. Desde allá, por eso dice que el trono, y cuando la Biblia habla de trono es porque allá hay un rey, es en un contexto de reino, de gobierno. Y si dice que el trono de Dios en el cielo es porque Él tiene el control del universo. Dios siempre ha ejercido una dirección, un control, y todo ocurre de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. Gloria a Dios por ese amén. Dios siempre ha ejercido un control, una dirección para que lo que ocurre en el mundo no se le escape de su control. Es todo lo que ocurre en el universo es de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay nada. Estamos en el Antiguo Testamento y estamos hablando de reinos que Dios permitió que levantaran los egipcios, pero Dios también levantó otro imperio que los acabó, ¿cierto? Después de los egipcios, ¿quiénes vinieron? Los babilonios. Aquí los babilonios. También, después vinieron ¿quiénes? No, creo que antes de los babilonios vinieron los asirios. Asiria se levantó. Otra potencia mundial que se acabó. Luego viene Babilonia también. Luego se levantan los griegos, ¿cierto? Con Alejandro Magno. Antes de eso hubo los medopersas, que ese fue un reino de corto tiempo y en la unión, que aquí dice que era mezcla de barro y hierro, creo que es que dice. Luego vienen los griegos y luego vienen los romanos. Y mire que todos han pasado. Amén. Entonces es un gobierno aquí en la tierra de cosas, digamos, políticamente, universalmente, dirigidas por Dios. Dios es el que pone y quita reyes. O sea, estamos hablando de cosas macro. Pero Jesús en el Nuevo Testamento dice que ni siquiera un pajarito muere. O sea, también en las cosas micro, Dios tiene el control. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un aplauso a ese Dios maravilloso. Aleluya. Que tiene el control. Hermano, esta es una verdad poderosa. Porque es que sin nada, sin ni siquiera un pajarito que es tan insignificante. En estos días aquí había en el techito aquí pequeñito que hay al frente en la iglesia,
hay unos pajaritos que hicieron nido, unas golondrinas, algo así, no sé. Y chille ahí, chille, eran como las 10 de la noche, algo así. Y yo necesitaba grabar. Y uno no quiere, pero ese sonido agudo, el micrófono que conseguí, eso es fino, porque necesitamos buen sonido. Pero eso percibe, y como es ahí tan cerquita de la oficina, pues se escuchaba. Y yo decía, Señor, ¿le tiro una piedra o qué? Entonces yo esperé un ratico, y nada que se callaran. Entonces hice así, ¡bah!, contra la ventana, hice ruido, santo remedio. Se fueron a dormir. Se callaron. Un pajarito, hermano, o sea, Dios tiene control o sea, el que sale de cacería dice, qué puntería la mía. No, es si Dios permite. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué le ha pasado en su vida, hermanos. Cosas que de pronto no nos gustan, pero Dios permitió eso. Porque Él es soberano. ¿Sí? Él es soberano. Él es soberano. Él es rey, Él controla. Y nadie le dice, ¿usted por qué hizo esto? Mire, Dios cuando fue a crear el mundo, ¿a quién le pidió consejo? ¿A quién le pidió permiso? A nadie. Él de acuerdo a su voluntad, dice la Biblia. Le nació, fue su voluntad. Y su voluntad también puede ser acabar con esto. ¿Y quién le dice que no? Él es soberano. Eso es el gobierno de Dios. Eso es el reino de Dios que nos enseña la Biblia. Amén. Entonces esas verdades que están aquí en Daniel y que luego en Apocalipsis, que se habla de la gran Babilonia, la gran ramera y las bestias y todos esos monstruos con cuernos y cabezas que simbolizan reyes, lo vamos a ver, y que le estaban pidiendo devoción, porque después de esto, en el capítulo 3, usted lo puede leer, dice la estatua de oro. Resulta que el rey le dio por hacer una estatua como la que vio en la visión, una estatua de sí mismo, y que todos lo adoraran. Y resulta que Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel no se le humillaron y los mandaron y los echaron ¿al qué? Al horno, ¿cierto? Porque no le rindieron el culto, la adoración. Resulta que cuando en Apocalipsis estaba ocurriendo eso exactamente. El emperador Domiciano había, ese concepto de que los reyes son dioses o son hijos de los dioses y como tal merecen adoración, eso se había conservado, pero algunos emperadores romanos no se lo tomaron en serio. Pero este señor Domiciano sí se lo tomó muy en serio. Y los cristianos que no se doblegaban y que decían que Jesucristo es el Señor, les decían no, el Señor es el César. Y ellos no se doblegaron. Y por eso muchos murieron. Por eso fueron asesinados. Juan fue desterrado, muchos perseguidos, porque no adoraron al César. Entonces mire que hay mucha relación con el Apocalipsis, ¿sí o no? Apocalipsis viene a decirle, mire, estos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron fieles a su Dios y Dios los levantó, Dios los respaldó, Dios los sacó adelante. Sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y a todas las 7 iglesias le dice, el que venciere hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mismo mensaje. ¿Lo percibe? Pero a veces miramos Apocalipsis ya con que serán esos cuernos, que no sé qué, que esas bestias, que quién es la gran ramera, que quién es la gran Babilonia, y algunos comienzan a señalar cosas, pero son potencias, eran imperios, entonces tenía que ser el imperio que estaba dominando en ese momento y que ya el Señor lo destruyó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
a la pregunta, ¿el reino de Dios es eterno o es futuro o es pasado? Hermanos, Dios a través de lo que está hablando con este rey y los demás reinos está demostrando que Él tiene control y que nada se le va a escapar de su control. En cambio a nosotros se nos escapa todo. ¿Sí o no? Porque nosotros hay cosas que pasan en la vida que no nos gusta, que no nos parece y nos duele y nos molesta y nos enoja. Porque nosotros no tenemos el poder para dirigir las cosas y que salgan de acuerdo a lo que nosotros nos gustaría. Porque no somos Dios. ¿Cierto? Pero Él sí tiene el poder porque Él es el Todopoderoso y nada se le va a escapar de su control. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, a mí me bendice saber esto. A mí me da paz total. Y el que entendió, entendió. Eso sí es paz total. A mí me preocupan, desde hace mucho tiempo me preocupan mis niñas. Yo decía, estas chiquitas, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ellas? Y bueno, yo he visto siempre la mano del Señor con ellas. Siempre. Y puedo morir en paz sabiendo que el Señor se va a encargar de cumplir el propósito con ellas. Que a veces hacen cosas bien, a veces hacen cosas mal, pero están en las manos del Señor. ¿Cierto? ¿Y no le parece hermoso saber que Dios, si Dios nos dio hijos, Dios se encargará de guiarlo? Ojo, mientras que estén en nuestra cobertura, nos toca a nosotros, es nuestro deber y nuestra responsabilidad. ¿Sí? Yo desde mucho tiempo lloraba por el esposo para ellas, aunque tenían 6 añitos, qué cuento de pensar en un matrimonio, ¿no? Pero yo decía, Señor, guárdalas. Yo sabía cuando ellas llegaban tristes a la casa porque sus amiguitos llegaban todos con una manchita aquí negra y ellos, esa lucha que eran el bicho raro ahí. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué? Y que a veces no la invitaban porque era cristiana, o sea, esa lucha, esa discriminación, porque es que la luz y las tinieblas siempre van a estar ahí y nos toca hablar con ellas y explicarles y decirles que Dios, que nosotros estamos para dar testimonio y ellos aprendieron a vivir en ese ambiente. A veces uno le da tristeza de que cristianos dejan que sus hijos le pongan todo y que hagan todo como hacen los demás. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso cuando crecen también hacen lo de los demás, viven en fornicación, en adulterio. Porque no, o sea, ¿me hago entender, hermanos? Pero Dios tiene el control absoluto de todo. Gloria a Dios. Tenemos un gráfico ahí para mirar, como para explicar un poquito gráficamente. Bueno, el reino eterno de Dios. Mire que eso lo abarca todo, ¿cierto? Lo abarca todo. Ya hemos visto que es el gobierno eterno, que Él quita reyes, que levanta una nación, en fin, como quiera. Cuando Habacuc estaba preguntándole a Dios, Dios mío, mire por qué el pueblo de Israel es tan injusto, mire las viudas, los huérfanos, mire la corrupción, los jueces se dejan comprar, mire Señor, ¿por qué? Y haciéndole preguntas. Y Dios le dijo, mire, tranquilo que yo estoy levantando a una nación para castigar. Y Dios le dijo que estaba levantando a los babilonios. Dijo, no Señor, pero ¿usted qué le pasa, Señor? ¿Usted qué le pasa si ellos son peores? Ellos son sanguinarios, los babilonios son lo peor. Y Dios le dice, tranquilo que yo también tengo otro para castigar a ese. Porque el pecado tendrá su castigo. O sea, Dios dirige el mundo. Amén. Por eso, ay, que el presidente, que la situación, que no sé qué.
nos afana todo, nos preocupa todo, como si no estuvieran, como si esto estuviera a la deriva, como si esto lo fuera dirigido por los astros o por algo que llaman suerte. Eso no existe. Existe un creador que dirige todas las cosas y que la historia de la humanidad va en dirección hacia lo que Él quiere lograr, a lo que es su propósito antes de la creación, a lo que Él quería hacer. Entonces, tenemos ese gobierno de Dios, pero Jesús dijo que debemos orar: venga tu reino, venga tu reino. Y Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. O sea, entrará a futuro. Entonces, ¿no será que no es presente? ¿No será que es futuro? ¿Me hago entender? Estamos hablando de que hay un gobierno y que Dios dirige su universo, su mundo, las naciones, etcétera. Pero también hay versículos que dicen que venga tu reino y que Dios va a establecer su reino. O sea, entonces no es eterno, porque si es algo que es presente o es pasado o es futuro, entonces no es eterno. Está limitado. ¿Me hago entender de qué se trata? Entonces, primera verdad que tenemos es que sí hay un gobierno general y eterno de Dios. Porque es que eso lo ve uno en la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, ¿cierto? Pero hay un reino que va a venir y eso es lo que vamos a mirar, ¿cierto? Más o menos, espero que no se confunda. Procéselo, respire. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 al 28. Primera de Corintios 15, 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ojo con eso. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido ¿qué? Todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. ¿De qué está hablando aquí? ¿Por quién? Por Jesús, por Cristo. Ajá, eso es lo que quiero que veamos. Entonces estamos hablando de un reino de Dios, pero también un reino de Cristo. Más o menos, sigamos. Porque es el 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo, postrer es último, el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces mire que hay un reino universal de Dios Padre, pero también está hablando de un reino de Cristo, del Hijo. ¿Me hago entender? Vamos a seguir mirando otros textos. Entonces seguimos con la pregunta: ¿es eterno o es escatológico o es futuro? Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entrará, o sea que no está. ¿Me hago entender? Pero dice entrará.
Ajá. Venga tu reino, o sea que no ha llegado. Entrará, o sea que es futuro. Sigamos leyendo. Lucas 21:31. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca. ¿Está o no está? Según este versículo. Parece que no, ¿cierto? No, según el versículo. Exacto. Eso es lo que quiero que vean eso como que, ¿cómo así? Que ¿cómo así? Que ¿cómo fue? Es que eso es lo que quiero que desentramemos ese que sí, que no, que sí. Como esa bestia que es y que fue y que no, no es. En Apocalipsis, ¿no? Pero vamos despacio. Lucas dice, así también vosotros cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Según lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, el reino va a llegar. Está cerca, exacto. El otro es Lucas 22, 15 y 16. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Está hablando de la celebración, la institución de la Cena del Señor. Antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, ¿hasta qué? ¿Presente o futuro? Futuro, futuro, ahí es futuro. Otro versículo. Bueno, listo. Entonces mire que tenemos por un lado, podemos mirar la gráfica otra vez. Tenemos por un lado el reino universal de Dios, ¿cierto? Sobre todas las naciones. Pero tenemos uno que empieza por acá, bajo esa cobertura, bajo el gobierno de Dios, en la soberanía de Dios, en el designio de Dios, y comienza así y va a ser hacia futuro también. Pero entonces estamos aquí hablando del reino de Dios y aquí estamos hablando del reinado de Cristo. ¿Va conmigo? Creo que el dibujito nos ayuda un poquito a entender. Seguimos mirando entonces Mateo 12, 28 y 29. Me lo ayudan a leer, que yo no lo tengo acá, no sé qué me pasó. Ajá. Jesús le está diciendo, porque le están acusando de que él echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y él dice que no, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Llegó. Entonces, ¿es futuro? Llegó. O sea, ya. El reino de Dios llegó. Exacto, con Jesús, porque Él vino. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Bueno, ahí sigue diciendo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Cuándo fue atado Satanás? Entonces, Apocalipsis 20, que dice que Satanás era atado, pareciera que está ahí. Porque Jesús está diciendo que el hecho de que Él echa fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado el reino. Entonces, mire que estamos con esa dificultad, si va a venir, si es o será. Pero según esto ya llegó. Según esto ya llegó. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús lo está diciendo, ya llegó. Y la prueba son los milagros. La prueba es que el evangelio es predicado. Y que la gente que está en las tinieblas, en el reino de Satanás, pasan al reino de Dios. Es porque el reino ya está.
pero también habla de un reino futuro. O sea, está, pero falta todavía una parte. ¿Más o menos? Listo, sigamos leyendo. Entonces la derrota de Satanás está diciendo que la presencia del reino ya está ahí, ¿sí? Se acercó. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, ya. Dice, sí, aquí lo tenía. Bueno, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, ¿qué pasa? El reino de Dios es anunciado ¿desde cuándo? Desde Juan. Juan vino a preparar el camino para el rey, ¿sí? Y dice que es anunciado, o sea, anunciado es que llegó. Entonces mire que ya llegó el reino, que ya empezó el reino. Mateo 11:11. Bueno, dice que el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Se esfuerzan, eso es presente. Entonces, el reino llegó y están entrando gente al reino, pero venga tu reino. O sea, no otro reino, es el mismo. No es otro reino. Digamos, es otra fase de ese mismo reino. Porque el hecho de que Cristo va a venir es porque falta esa parte, falta ese pedacito. Amén. Dice Mateo 11:11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, o sea, sufre violencia porque ya está. Entonces lo que quiero mostrar es que hay varios versículos que dicen que el reino ya llegó, ¿cierto? Ya llegó, pero va a venir. O sea, llegó y está trabajando y está actuando, por eso usted es hijo de Dios, si no estaríamos graves. Es porque el reino de Dios sigue avanzando, pero falta la plenitud de ese reino, donde ya va a acabar a Satanás definitivamente y a todo lo que se opone a Dios y al reino de Dios, y va a venir la eternidad. Amén. Falta, o sea, en otras palabras, hay esa lucha entre el ya y el todavía no. ¿Cuántos son salvos? ¿Y cuántos van a ser salvos? Entonces, ¿son o van a ser? ¿Cómo es la cuestión? Es lo mismo. Es lo mismo, la Biblia dice que ya, no es que vamos a ser salvos, ya, pero aquí estamos todavía con esta lucha del pecado, ¿cierto? ¿Alguien pecó en esta semana? Me encanta esa sinceridad. Corruptos, pecadores, arrepiéntanse. Me da paz. Tenemos esa lucha, o sea, sí, pero todavía no. ¿Sí o no? Sí, pero todavía no. Pero llegará el día en que ya, definitivamente. Lo mismo es el reino. Él llegó, pero todavía falta lo mejor, la culminación total y definitiva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y de eso es de que nos habla. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Si lo cierran es porque ya está. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, o sea que el reino ya está. ¿Sí o no? Eso es lo que exacto. La entrada al reino se da por sentada porque la presencia del reino está ahí, obviamente. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey que viene a ti, manso
y sentado en un asna sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿A qué se refiere esto? La entrada triunfal de en Jerusalén, que entró y le pusieron palmas como un rey. O sea, el rey llegó, quiere decir que el reino está aquí, porque aquí está el rey. El rey llegó. O sea, la llegada del rey quiere decir que el reino llegó. ¿Vamos bien? Miremos lo que los apóstoles, ¿qué piensan de esto? Romanos 4:17. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Está hablando de esos que se ponen a pelear, que comer esto es pecado, que comer aquello sí, que esto no, que esto es impuro, que no sé qué. ¿Cierto? ¿Se ha escuchado gente que, ay, eso es pecado? Dicen, no, cerdo no, porque eso es pecado. Y Pablo dice, pero ¿ustedes qué les pasa? Maduren, chinos. Es que el reino de Dios no es comida. Y le está hablando a los romanos, o sea, a la iglesia. Y le está diciendo, el reino de Dios, o sea, la iglesia. Eso no es cuestión de ponerse a pelear por la comida. El que come para Dios come y el que no come pues se abstiene para Dios. No se pongan a pelear por eso. Entonces mire que para Pablo también la iglesia es el reino. Amén. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, oiga, ¿nos ha librado de qué? De la potestad, es el poder, de la autoridad, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea que aquí hay dos reinos. ¿Sí lo ven o no lo ven ahí? Está el Claro. Otra vez, explíquenoslo otra vez. No hay un micrófono para que no lo... No, para que quede en la grabación. Es que lo hizo así como gráficamente. Sí, bueno, lo que yo entiendo es que está el reino de Dios, Ajá, ¿sí? universal. Que es universal y abarca todo el Ajá. tiempo, desde el inicio hasta el fin. Y está el reino de Jesús, que fue cuando Él llegó, murió en la cruz y empezó a reinar Jesús, ¿cierto? Y que eso hasta la venida, la segunda venida de Cristo, que ya la resurrección y todo esto que va a suceder, será entregado ese reino al Padre. Padre. O sea, Ajá. el reino eterno del Padre. Sí. ¿Sí bien? Está cerca del reino. Esa es como la idea. Entonces Pablo también dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Recuerden que hay un Dios de este siglo. Hay un Dios del universo, pero hay un Dios de este siglo, que es Satanás. O sea, él también tiene su jurisdicción, también tiene su gente, también tiene su dominio. Y el Señor Jesucristo, cuando viene el reino de Cristo, Él nos va sacando de ahí y nos trasladó a su reino. Estamos en el bando este y nos pasó a este bando. En otras palabras, hay tres reinos, por así decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero que todo reino va a ser suprimido y va a ser entregado al Rey de Reyes, al Padre, como debe ser. Ahora, recuerde que Satanás está dentro de esa cápsula, por así decirlo, del gobierno de Dios. Por eso es que Satanás no puede hacer lo que él quiere. Él no es todopoderoso. Pobrecita la humanidad si eso fuera así, ¿no? Terrible. Porque de alguna manera él está restringido. Él está actuando, pero no con plenitud. Porque si no estaría grave. Estaríamos terribles. Bueno, seguimos, ¿dónde estamos? Colosenses ya. Hechos capítulo 2, la predicación de los apóstoles. Hechos capítulo 2, 29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y del sepulcro está y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase, ¿qué? En su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, o sea, no se descompuso su cuerpo, no se pudrió. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Dios lo exaltó con la resurrección. Dios lo hizo Señor y está gobernando y está dirigiendo, ¿cierto? Pero todavía falta derrotar plenamente a Satanás. Falta derrotar a todo lo que se opone a Dios, todo ministerio de maldad, de perversión. Y eso es lo que va a hacer. Y el último enemigo que va a ser derrotado por Cristo, ¿cuál es? La muerte, es el último. Y después entonces le entregará al que le dio todo el poder. Como si Dios lo mandó a conquistar, ¿cierto? Y lo va logrando y lo va logrando, y cuando ya, por último la muerte, entonces Padre, aquí está. Aquí está. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en ese sentido también llegó el reino y está trabajando, pero falta la culminación. Lo mejor bien está por venir. Efesios 1:20. Con eso terminamos. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, ¿qué? Principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos un gráfico para terminar. Entonces, tenemos por encima de esto está el gobierno universal y eterno de Dios, ¿cierto? Dentro de su soberanía, el Señor organizó el plan y viene el rey en su primera venida, ¿cierto? Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado y comenzó el reino de Cristo aquí, entre el plano humano. Y va a venir en su segunda venida, va a derrocar definitivamente toda la oposición y entonces comenzará la eternidad y la plenitud del reino de Cristo, y ahí es cuando le entregará todo al Padre después de haber destruido a toda oposición a Dios. ¿Amén? ¿Más o menos? Entonces el reino de Dios ¿es presente o es futuro? ¿Es eterno o es futuro? Las dos cosas, su merced. Dios es eterno y nada se va a escapar de su soberanía. En su soberanía, Dios permite que Satanás esté aquí y Cristo vino, ¿cierto? El reino llegó y está trabajando, y por eso la iglesia existe, por eso las personas se convierten a Cristo, es por la obra
Dios sobre eso. Es justo afanarse, preocuparse, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, somos del Señor, le pertenecemos a Él y ese Dios es bueno, es maravilloso, vale la pena confiar en Él, vale la pena honrarlo, vale la pena obedecerlo, vale la pena vivir en santidad, en obediencia, vale la pena rechazar todo pecado, todo lo que ofende al Rey. Dígale: Señor, perdóname, perdóname, Señor, límpiame de toda maldad y ayúdame a reconocerte como lo que eres. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre. Muchas gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Ayúdanos, Padre. Quebranta todo temor del diablo, todo temor en nosotros, échalo fuera, Padre, porque no hay razón para temer. Tú tienes el control, tú eres el Todopoderoso. Bendito seas por siempre, Señor. Tenemos libertad para amarte, honrarte, para servirte, Señor. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.